Bueno, vamos a ver mutación. Mutación es el proceso mediante el cual se producen las formas alternativas de los genes, es decir, los alelos. Bien, en la imagen simplemente para reconocimiento y para estudio se dibujan de esta forma, ¿sí? Eh, los cromosomas. Sabemos que un cromosoma está formado por una molécula de ADN. En este caso tenemos este cromosoma que tiene un centrómero y tiene dos brazos, ¿sí? Eh, Está indicando que esto está formado por una molécula de ADN. Este cromosoma también tiene un centrómero, tiene los dos brazos y tiene una sola molécula de ADN. En este caso, esto también es un cromosoma, pero tiene, en este caso, dos moléculas de ADN, pero solamente tiene un centrómero. Nos damos cuenta que tiene dos moléculas de ADN porque tiene cromátidas hermanas, es decir, este va a ser una molécula y este va a ser la otra molécula que está copiada, o sea que está duplicada. De esta forma, ¿sí? En esta forma de X, este cromosoma se encuentra y es observable en el microscopio electrónico en la etapa metafásica, ¿sí? Pero sabemos que la duplicación se produjo en el ciclo celular en la fase S. Y acá tendríamos este cromosoma, también es un cromosoma con dos moléculas de ADN, porque tiene cromátidas hermanas y tiene un solo centrómero, por eso se dice que es un cromosoma. Y acá está representado los alelos. ¿Sí? Acá tenemos un alelo A mayúscula que sería dominante, acá un A minúscula que sería recesivo en este caso, y están, fíjense, ubicados en el mismo brazo del cromosoma y en el mismo sitio, en el mismo lugar casi, ¿sí? Esto quiere decir que este cromosoma con este son homólogos. Es decir, ¿qué quiere decir que sean homólogos? Que van a ser cromosomas que se van a parecer en cuanto a tamaño, pero van a presentar secuencias nucleotídicas que van a determinar características específicas en el fenotipo, es decir, en la expresión de características que son observables del ser. Entonces, en este caso, este cromosoma es homólogo a este, y nos damos cuenta porque en el mismo lugar, en el mismo sitio que se llama en este caso locus, en este locus se encuentra un gen que corresponde a una característica X, ¿sí? Y que me dice A mayúscula. Y este cromosoma que es homólogo en el mismo lugar, en el mismo sitio que se va a encontrar una secuencia nucleotídica en la cual también me va a indicar una expresión fenotípica específica que va a ser igual a esta o de forma recesiva. Y bueno, en este caso que tendríamos los cromosomas, son formas también de dibujarlos, tendríamos el cromosoma ya duplicado. Fíjense, tenemos cromátidas hermanas, acá se dice A mayúscula, como es duplicado y tiene que ser exactamente igual a la molécula de ADN, también va a decir A mayúscula. Y en este caso, si acá dice A minúscula, acá también va a decir A minúscula. Este cromosoma es homólogo a este, es parecido en tamaño, en forma de cromosoma y en secuencia nucleotídica, puede decir A mayúscula los dos o puede ser una o sea que sea alternativo. En este caso tenemos A mayúscula, A minúscula. Bien, ahora, ¿cuál de los dos está mutado? El alelo que sería salvaje puede ser, por ejemplo, la A mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de la evolución apareció este, que es una forma alternativa de este. Entonces, este sería la mutación, en este caso. Es un ejemplo. Bien. Vamos a ver específicamente las mutaciones génicas, que son aquellas que se presentan o que son observables en la molécula de ADN, es decir, en la secuencia
de nucleótidos del ADN. Hay un cambio en la molécula, por eso dice las génicas presentan un cambio molecular y las cromosómicas presentan cambios en el cariotipo. Ahora vamos a ver qué es el cariotipo. Bueno, vamos a comenzar por las génicas. Las génicas, simplemente para dividirlas y para poder estudiarlas, se pueden clasificar en sustitución de bases. Hablamos y recordamos que las bases de la molécula de ADN tendríamos adenina, timina, guanina, citosina. Acá dice sustitución de bases. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una base se puede llegar a sustituir por otra. Inserción. Algunas bases se insertan en la base nucleotídica. La delesión, cuando alguna base desaparece o se borra. La transposición, también cuando hay cambios de lugar. Y la inversión es cuando hay rotación. Ahora vamos a ver estas. Bien, vamos a comenzar con la sustitución. Bien, si miramos esta imagen, esto estaría representando una molécula de ADN, ¿sí? Con una cadena que tiene una secuencia de nucleótidas de adenina, citosina, timina, guanina, y como sabemos que la otra cadena que es antiparalela y complementaria, a través de sus bases y se unen por puentes de hidrógeno. Bien, acá en este caso dice adenina, que tiene dos puentes de hidrógeno con timina. Citosina con guanina, timina con adenina, guanina con citosina. Este sería el ADN, nuestro ADN original. Bueno, en este caso vamos a ver la transición. La transición es un tipo de sustitución de bases, en la cual una base pirimidínica se va a sustituir por otra pirimidínica. O puede ser también que una base púrica se sustituya por transición por otra base púrica. En este caso tenemos, acá está representado una timina, que es una base pirimidínica, se mutó por una citosina, que sería también pirimidínica, por eso se dice que es transición. Bueno, y fíjense que si se sustituyó, ¿sí? Que puede ser en el momento de la duplicación, puede ser que se haya sustituido por transición, entonces se provocó una mutación, y si esta cadena se duplica, fíjense, en este caso sabemos que la duplicación sería una molécula de ADN que forman dos, ¿sí? Entonces esta sería adenina, citosina, timina, guanina, que sería esta. Si se duplica bien, tendríamos timina, guanina, adenina, citosina, que sería igual a esta, ¿sí? No tendríamos problema. Pero cuando vamos a esta cadena, ¿sí? La citosina sabemos que se va a emparejar por complementariedad en las bases con guanina. Por lo tanto, ya tendríamos una molécula de ADN mutada, ¿sí? En esta parte, en esta zona. El tipo de mutación va a ser transición. Bueno, y el otro tipo de sustitución es la transversión. Y acá lo que sucede es que hay también una sustitución de bases, pero una púrica por otra pirimidínica, o al revés, una pirimidínica por otra púrica. Por ejemplo, en este caso hubo una mutación, en vez de T dice G. ¿Qué quiere decir? Que hubo una transversión entre una pirimidínica por una púrica, que sería guanina. Y bueno, y si esta molécula de ADN que está mutada en una de sus cadenas por una de sus bases, se duplica, vamos a tener una molécula de ADN que no va a estar mutada, que va a ser esta, igual que esta, y otra que va a estar completamente mutada, ¿sí? Y esto va a depender de dónde vayan estas moléculas de ADN que en la división celular. Bien, entonces el primer caso por sustitución de bases, que puede ser por transición o por transversión. El otro caso va a ser una inserción de bases. Inserción, ¿qué quiere decir? Que en algún lugar de la cadena se va a insertar una o más bases. Si miramos este esquema, vamos a tener el ADN original, ¿sí? Que sería este. Acá en este caso se está representando únicamente una de las cadenas. Fíjense que tiene una secuencia de nucleótidos, timina, adenina, citosina, timina, adenina,
¿ven? Pero, y a partir de esta secuencia de nucleótidos, cuando se produce la transcripción y la traducción, ¿sí? Me va a dar una secuencia de aminoácidos que van a pertenecer a una proteína específica. Ahora, si hay una inserción de bases, se va a producir un corrimiento en la pauta de la lectura, es decir, recuerden que vamos a tener que se ordenan por tripletas para cada tripleta va a pertenecer a un aminoácido, y si hay una inserción, entonces hay un corrimiento de las tripletas, por lo tanto se puede dar otro aminoácido, y esto va a provocar que se origine o una proteína no deseada o una proteína que tenga que sea, o sea, que se corte con anticipación. Eso se llama proteína stop. Y todo se puede dar porque únicamente se inserta una base. En este caso, acá estaría representando el ADN que se mutó por una inserción de una adenina. Fíjense, acá tendríamos timina, adenina, adenina, citosina. Y acá es timina, adenina, citosina, guanina. Entonces, si se insertó una sola base, en este caso, fíjense que cuando se produce la transcripción, porque esto está representando a la molécula de ARN, ¿sí? en formas generales, entonces acá ya, si miramos acá, que tendría que decir una guanina, dice un uracilo, ¿sí? Por lo tanto, al correrse la tripleta, ¿sí? La forma de lectura cuando se forman los aminoácidos, ya hay toda una secuencia de aminoácidos que es diferente a la que se tendría que formar. Por lo tanto, me va a dar una proteína diferente a la que tendría que haber. Y esto sería una mutación, ¿sí? Por inserción de bases. Otro ejemplo es la deleción de bases. ¿Qué quiere decir? Que hay bases, una, un par o más, que se pueden borrar, ¿sí? Bien, y acá tendríamos el ADN original, donde están representadas las dos cadenas, ¿sí? Una va de 3 a 5, la otra de 5 a 3, son antiparalelas. Este esquema está mostrando que la citosina y la guanina son aquellas que se van a borrar. Por lo tanto, el ADN me quedaría, miren acá, guanina, citosina, que sería esta se borra y me quedaría guanina, citosina otra vez. Y después todo igual. Esto ocasiona una molécula de ADN que no es la original, por lo tanto, cuando se tenga que producir la transcripción y la traducción, puede provocar la formación de una proteína no deseada o no completa o incompleta, que eso es perjudicial para la célula. Bien, vamos con la transposición. En la transposición también un conjunto de bases, 1, 2, 3 bases, se van a mover de un lugar de la cadena hacia otro. Por ejemplo, en este caso, timina y citosina, que estaban acá, se van a mover acá. Entonces, otra vez, hay un corrimiento de la pauta de lectura cuando se produzca la transcripción y cuando se produzca la tradición. También esto se va a medir más en la proteína y en el fenotipo. Y por último tendríamos la inversión de bases. En este caso, un conjunto también de bases, ¿sí? Se va a producir una rotación, van a rotar y también va a provocar un ADN mutado que puede provocar una proteína no deseada o una proteína que no se forma nunca, entonces está faltando esa proteína. Vamos ahora a las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas, tenemos acá una gran clasificación que vamos a ver un poquito, pero bueno, se pueden dividir en dos grandes grupos. Las mutaciones cromosómicas estructurales, que tiene que ver con la estructura de los cromosomas, y las mutaciones numéricas, ¿sí? Bien, vamos primero a ver qué son los cromosomas y cuál es su estructura. Estos serían los tipos de cromosomas. Fíjense que cada cromosoma en este caso está representado por cromosomas metafásicos,
¿sí? Es decir, que tienen un centrómero, tienen dos cromátidas hermanas. Si yo les pregunto cuántas moléculas de ADN hay acá, hay dos. ¿Y cuántos cromosomas? Uno, ¿sí? Cromátidas hermanas. Esta cromátida es hermana con esta. ¿Sí? Acá también tendríamos un centrómero, cromátidas hermanas. Un cromosoma, dos moléculas de ADN. Un cromosoma, dos moléculas de ADN. Lo mismo acá. Lo único que tienen brazos, estos cromosomas. Tienen los brazos cortos, generalmente se llaman P, brazo corto P. Y este es un brazo los brazos largos se llaman Q. Brazo corto, brazo largo. A veces los brazos P y Q son iguales, como en este caso, entonces los cromosomas son metacéntricos. Cuando hay diferencia mínima de los brazos P y Q en cuanto a tamaño, serían submetacéntricos. Y los acrocéntricos, ya cuando el brazo corto ya está muy cercano, ¿no?, al centrómero, serían acrocéntricos y telocéntricos. En algunos libros esta clasificación directamente no aparece porque el telocéntrico y acrocéntrico los ponen directamente acá. Y por ejemplo el cromosoma Y sería un cromosoma de estos dos. Algunos dicen que son telocéntricos y algunos libros aparece que son acrocéntricos. En realidad lo que sí tiene el cromosoma Y son el brazo P muy cortito y los brazos Q más largos. Si miramos la estructura de los cromosomas, como recién les mostré, si miramos esta estructura, podemos decir que las mutaciones cromosómicas va a depender de la estructura de los cromosomas. Entonces, puede existir cromosomas que pierdan porciones de cromosomas y ellos se llamarían deleciones. También que se dupliquen porciones de cromosomas. En realidad lo que estamos viendo nosotros es al cromosoma, pero también esto va a repercutir en la molécula de ADN. También va a haber inversiones de porciones de cromosomas y va a haber translocaciones. Vamos a ver cada una de estas. Pero antes, si miramos por ejemplo las mutaciones cromosómicas numéricas, esto tiene que ver con el cariotipo. Entonces, ¿qué sería el cariotipo? Acá en este caso está la representación de un cariotipo. El cariotipo sería el conjunto cromosómico de un individuo. En este caso es un ser humano. Si miramos, el cariotipo está formado por todos los cromosomas que tiene, ¿sí?, un núcleo de una célula humana, y van a tener 22 pares. Ven que están puestos de a pares, ¿sí? El par 1, el par 2, el par 3, par 4. Par 2 en este caso, 1, este va a provenir, por ejemplo, de la madre y este va a provenir del padre, ¿sí? Pero entre ellos son homólogos. ¿Por qué son homólogos? Tienen apariencia, apariencia similar, y la secuencia nucleotídica de las bases, ¿sí?, va a representar o va a determinar una característica específica en el individuo. Entonces por eso están unidos de a pares. Y todos los cromosomas, los 22 pares, se llaman autosomas, y tenemos un par que sería sexual. Entonces, ¿cómo está formado el cariotipo? Por 22 pares de autosomas y un par sexual. El par sexual puede ser, como en este caso, dos cromosomas X. No tiene Y. ¿Qué quiere decir esto? Que está representando un cariotipo de una mujer. O puede ser un X y un Y, ¿sí? Las mutaciones cromosómicas numéricas, nosotros tenemos acá, vamos a tener 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, ¿sí? Y acá en este caso, a simple vista no se ve ninguna mutación, ¿sí? Puede ser esta, que el uno es más grande que el otro. Acá puede haber una porción que le esté faltando. Entonces ahí ya lo que se hace es estudiar qué tipo de mutación es y qué enfermedad puede provocar. Bien, vamos a ir directamente a las mutaciones estructurales, a estas: deleción, duplicación, inversión y translocación. La deleción, fíjense, acá tendríamos un cromosoma que está duplicado, tiene dos moléculas de ADN, quiere decir que todo lo que dice en esta cromátida hermana lo va a decir acá.
Y en este caso, fíjense que acá dice ABC y acá dice ABC, D, E, F, G, D, E, F, G. Esta secuencia genética de genes, ¿sí? De porciones de genes, van a estar en este cromosoma y no van a estar en otro. Es decir, que todo lo que, por ejemplo, el cromosoma, el par 8, represente en cuanto a las características del individuo, van a estar secuenciados en la molécula de ADN y va a estar en este cromosoma 8, no va a estar en el 16. El 16 quizás se va a encargar de otra cosa. Por ejemplo, si acá se está encargando en algunas zonas, por ejemplo, del color de pelo, en el 16 no va a estar ni en el 16 ni en ningún otro va a existir el color de pelo. Entonces, quiere decir que esta secuencia ABC va a estar en este cromosoma y no en otro. Y acá lo que vemos es que los genes H e I no están, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo lo que se llama una mutación cromosómica de estructura, o sea, el cromosoma es más chico, cambió la estructura por una deleción, es decir, se borró una parte, un segmento del cromosoma. La duplicación también es una mutación cromosómica estructural donde a partir de una parte de un segmento cromosómico, en este caso D, E y F, se duplica. D, E, F y otra vez D, E, F. O sea que estructuralmente el cromosoma es más largo, el brazo largo se hace más largo. Ya cambia, era un tipo de cromosoma metacéntrico y pasa a ser submetacéntrico. Era metacéntrico y pasa a ser submetacéntrico. Cambia la estructura del cromosoma porque hay un juego o varios juegos de partes de cromosomas que se duplican. Bien, otra mutación cromosómica es la translocación. Y la translocación se da entre cromosomas que no son homólogos, eso es lo importante. En este caso, por ejemplo, este sería un cromosoma que tiene genes A, B, C, D, E, F, G, H, I, que van a determinar características específicas del individuo. Y este cromosoma que tiene gen 1, 2, 3, 4, por supuesto que no va a ser homólogo a este, porque lo que dice acá es diferente a lo que dice acá. O sea que no son homólogos. Puede ser, imagínense, puede ser el 17 y el 3. No son homólogos. ¿Sí? Entonces, esta mutación es la única mutación que se da entre cromosomas no homólogos. Y lo que sucede en la translocación es que una parte de uno de los cromosomas, ¿sí? Digamos que se va a adherir al otro cromosoma. Por ejemplo, acá, nosotros tendremos, si miramos este, tenemos ABC, D, E, F, G, H, I. Y acá tenemos ABC, D, E, F, G. El H, I no está, pero sí está el 5, el 6 y el 7. Quiere decir que esta parte de este cromosoma, que no es homólogo al primero, se traslocó al primero. ¿Y qué le sucedió al HI? Se fue acá. Entonces, esto es como un intercambio, ¿no? Un intercambio que no, o sea, lo que produce justamente es una mutación. La inversión es que se da una rotación, fíjense, EFGH, y ahora el H va a ir arriba, HG, FG. Lo que hizo fue una rotación completa de un segmento cromosómico. Tendríamos las estructurales, que ya vimos, deleción, duplicación, inversión, translocación. Y las numéricas, que serían de acuerdo al número de cromosomas que existe en el cariotipo. O sea, lo normal en el individuo humano sería que haya 46 cromosomas, o 46 moléculas de ADN, o 23 pares de cromosomas. Y se dividen en dos: euploidía, donde tendríamos acá la monoploidía y la poliploidía. Ahora vamos a ver esto. Y la aneuploidía, donde tendríamos los nulisómicos, monosómicos, trisómicos. Vamos a ver.
Bien, ahí tendríamos otra vez las mutaciones cromosómicas numéricas, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la euploidía, que lo que va a hacer es afectar al juego completo de cromosomas, con relación al número normal de cromosomas de la especie. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro, o sea, el número normal de cromosomas de la especie sería 46 cromosomas o 23 pares, ¿sí? Pero ¿qué pasa si de repente en un cariotipo humano, en vez de haber 46 XX, como dice acá, 46, bueno, acá sería XY, ¿qué pasa si tendríamos 23? ¿Sí? ¿O qué pasa si tendríamos el triple? Y esto va a suceder mucho, por ejemplo, o sea, por supuesto que no es viable, y generalmente las poliploidías que tienen el juego, los juegos duplicados o triplicados, como sería la poliploidía, se dan automáticamente, tanto como la monoploidía, se dan abortos espontáneos. Y se da mucho la poliploidía en personas eh, que quedan embarazadas, que son personas mayores, que se producen abortos espontáneos justamente por esto. Y en plantas también hay mucha poliploidía. Bueno, por ejemplo, en este caso, acá tendríamos una poliploidía donde si es un cariotipo humano, tendríamos que tener 46 y sin embargo tenemos todos los, fíjense que todos, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Está triplicado, o sea, completo. Este es el tipo de mutación cromosómica numérica euploidía. Todo el juego completo está triplicado. Puede ser triplicado, cuadriplicado, etc. En este caso tendríamos 69 cromosomas y 3X, XXX. Por supuesto que no es viable y es causal de aborto espontáneo. La mutación cromosómicas numéricas. En las numéricas lo que vamos a ver es que eh, se da cuando están afectadas solo una parte del juego cromosómico. Se presentan cromosomas de más o de menos. Acá lo que se va a observar es que en el cariotipo puede haber cromosomas de más, ¿sí? O de menos. No todo el juego completo como pasaba en las euploidías, pero en las aneuploidías se puede haber monosomías, que quiere decir que un cromosoma no tiene su homólogo. Trisomías cuando un cromosoma está 3 veces o está 4 veces, etc. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades que se pueden provocar por este tipo de mutaciones. Aneuploidías en los autosomas. Sabemos que los 22 pares que no están incluidos, o sea, 22 pares son autosomas y un par es sexual en todo el cariotipo. Y por ejemplo, si hay una trisomía del par 21, es decir, que el cromosoma 21, en vez de estar 2 veces, uno del padre y uno de la madre, está 3, se produce una trisomía y provoca un síndrome, una enfermedad, sería el síndrome de Down. Y bueno, con algunas características: ojos oblicuos, retraso mental, cabeza ancha, cara redondeada, etcétera, etcétera. Y también puede haber una trisomía. Estas son trisomías reconocidas a partir de enfermedades o de formas de ser del individuo. La trisomía también se puede dar en el par 18. A esto se le llama síndrome de Edwards, y ahí tienen características: boca y nariz pequeña, deficiencia mental, lesiones cardíacas, membrana interdigital. La membrana interdigital sería la membrana que está entre los dedos, y poca viabilidad. Muchos, o sea, no llegan a la edad adulta, ¿no? Ninguno casi. Síndrome de Patau, que sería la trisomía del par 13, donde se produce labio leporino, paladar hendido, deficiencias cerebrales, cardiovasculares, poca viabilidad. Trisomía, ¿qué quiere decir? 3 veces el 13. Trisomía del 18, 3 veces el 18. Trisomía, 3 veces el cromosoma 21. ¿Sí? Bien, otros ejemplos de enfermedades en aneuploidías en los cromosomas sexuales. Y ahí tendríamos, por ejemplo, a veces el cromosoma sexual, que tiene que ser XY o XX,
digamos, un par sexual va a tener uno o más cromosomas X en exceso, por ejemplo, XX y XX, y XXXXY. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, presenta una mutación en el cromosoma X, ¿sí? A eso se le llama, en este caso, cuando hay muchos cromosomas X y un Y, en este caso, se llama síndrome de Klinefelter. Siempre que aparece el cromosoma Y, ya sabemos que va a tener el sexo masculino, pero va a ser estéril en este caso, va a tener deficiencias mentales, algunas características sexuales secundarios femeninos. Cuando el cromosoma X aparece una vez sola, es decir, tiene un X y no tiene otro X o no tiene otro Y, se dice que es una monosomía. Quiere decir que, o sea, monosomía del cromosoma X. El cromosoma X está una vez sola. Sería X lo que se reconoce como X0. Y eso se le llama síndrome de Turner y es, al tener el X y al no tener el Y, es de sexo femenino, tiene un solo cromosoma X, entonces tiene esterilidad, tiene baja estatura, el tórax ancho. Hay otro que sería el síndrome de doble I, donde tendríamos dos cromosomas y un solo X, ¿sí? A esto serían los varones de estatura elevada, se relaciona con, o sea, es varón porque tiene el I, se relaciona con una mayor agresividad y pero bajo deficiente o coeficiente mental. Y después tendríamos cuando hay tres cromosomas X, también se le llama síndrome de triple X, ¿sí? Sexo femenino, órganos genitales atrofiados, fertilidad limitada. Fíjense que todo lo que sucede con los cromosomas sexuales tiene que ver con la forma de reproducción, con la esterilidad, con la parte de genitales atrofiados inclusive. Eh, y esto se da en los cromosomas X, no se va a dar en todo el cariotipo. Bien, ¿cuál es la causa de que se produzca, por ejemplo, que yo tenga tres veces X, un cromosoma X o tres cromosomas, una trisomía al 18, por ejemplo? ¿Qué sucedió? Hubo una mutación, por supuesto, y se da la mutación se da un proceso que se llama no disyunción, es decir, que hubo una no separación, ¿sí?, de este cromosoma en alguna etapa de la meiosis, ¿sí? Acá, vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué sucede? En la no disyunción, si miramos este esquema, vamos a tener en un núcleo, por ejemplo, está representado una molécula de ADN de la madre, uno del padre, que va a pasar por la fase S, se duplica, por eso está representado de esta forma, duplicada, cromatías hermanas, y luego va a pasar por todo el proceso de meiosis, ¿sí? Y va a originar, o sea, en la meiosis 1 se va a originar dos células con uno de los cromosomas de este lado y otro de este. Y después se van a separar, primero se separan por cromosomas homólogos, migrando hacia, ¿se acuerdan? Diferentes polos, se forman dos células diferentes, y luego se van a separar en la meiosis 2 por cromátidas hermanas. Entonces esta va a formar dos células, ¿sí? Y esta también. Esto, por ejemplo, en la meiosis sabemos que la meiosis, a partir de estas células, se van a obtener células o gametas sexuales. Por lo tanto, si imaginamos que estos son espermatozoides, cada espermatozoide tiene esta secuencia de formación. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si esta célula, o sea, esta misma se duplica, iría acá, ¿sí? Pero cuando se produce la meiosis 1, en vez de migrar, o sea, en vez de separarse, o sea, luego de la metafase, anafase y telofase, que van a polos opuestos, lo que van a hacer es migrar hacia un polo, las dos juntas. Entonces, si seguimos esta célula, acá tendríamos ausencia de este cromosoma. Por lo tanto, en esta célula vamos a tener un 0 de este cromosoma. Y en la meiosis 2, cuando se separan cromatías hermanas,
vamos a tener de estos cromosomas que se tendrían que haber separado, vamos a tener 2 veces, ¿sí? Si miramos acá también, en la meiosis 1 se separan bien, perfecto, se va un cromosoma, porque se separan a través de cromosomas, uno para un lado, otro para el otro, y luego se separan por cromatías hermanas. Cromatía hermana para un lado, para el otro está bien, y acá en este caso, este cromosoma entero, las cromatías hermanas no se separaron y migraron hacia una célula, determinando la otra con ausencia de este cromosoma. Imagínense si tendríamos acá la representación de los 23 pares de cromosomas. Esto quiere decir que hay un cromosoma, ¿sí?, que se quedó junto. Entonces, si se unen, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, va a depender. Por ejemplo, si imagínense que esto sería un óvulo, ¿no?, que tiene 2 veces este cromosoma, se une con este espermatozoide, entonces fíjense, se va a formar una célula que tiene 2 cromosomas amarillos y uno azul. En realidad serían 3 cromosomas, sería una trisomía. Y así sucesivamente. Puede ser, por ejemplo, que se una este amarillo con esta célula. Entonces, este puede ser un X y acá no hay nada, entonces sería X0. Esto se da por la no disyunción, y la no disyunción se va a dar en alguna etapa de la meiosis. Acá estaría representando, vuelvo a decir, la meiosis, ¿sí? Y está representado nada más un cromosoma. Imaginemos qué puede suceder cuando están los 23 pares. Acá en este caso, sabemos que en la meiosis 1 se separan por cromosomas homólogos para un lado y para el otro, y en la meiosis 2 por cromáticas hermanas. Si sucede que los cromosomas homólogos no se separan ni migran a una célula, tenemos una no disyunción, una no separación. Por lo tanto, me va a originar una célula que tenga 2 veces, ¿sí?, ese cromosoma. También puede ser una no disyunción, una no separación en la meiosis 2, como acá. La meiosis 2 no se separó, migró hacia una célula dejándome la otra sin ese cromosoma. Entonces es ocasionado por una no disyunción. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cariotipos para poder entender un poco más. Bueno, acá vamos a tener un cariotipo. Este cariotipo, si miramos esta notación, dice 46XX. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 46 moléculas de ADN, 46 cromosomas. Cada uno, fíjense que están organizados por pares. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, ¿sí? Son 46. Y dice que en los cromosomas sexuales tenemos 2X, no tenemos Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 46XX, que es femenino. Pero hay una T que significa traslocación, pero que ocurre en este cariotipo que hay una traslocación entre el cromosoma 2 y el 17. Entonces, recordemos que es la traslocación, o sea, intercambiar segmentos de cromosomas no homólogos. Entonces vamos a buscar el 2, acá está el 2. Y el 17 está acá. Fíjense que en el par 2, este cromosoma es más largo que este. Quiere decir que acá hay una parte del cromosoma que no está. ¿Y dónde está? Lo fueron a buscar y lo encontraron pegado al 17. El 17 es más chiquito que este. Es más chiquito que este porque este tiene una parte que pertenece al 2. Y eso sería una traslocación, ¿sí? Bueno, después también dice, la traslocación se da entre el 2 y el 17 y dice P13 y P11.2. Acá me está diciendo justo el lugar, el P que sería el brazo corto del cromosoma, en el sitio 13, porque se van contando por sitios, por lugares, ¿sí? Bien, continuamos. Acá también tendríamos, si miramos esto, nos dice 46 es humano, XY es hombre, INS, ¿qué quiere decir? Inserción. Hay una inserción en el cromosoma 5, entonces lo buscamos. Fíjense, el cromosoma 5 hay uno que es más grande que otro. Bien, si miramos y buscamos en las mutaciones cromosómicas estructurales, sería una inserción, sería una duplicación, por ejemplo.
acá tendríamos 46 y es XY. X tiene un X y un Y. Es un hombre que hay una translocación entre el 3 y el 19 y me dicen el brazo P en la zona 23 y el brazo Q en la zona 13.1. Entonces voy a mirar el cromosoma 3, que sería este, acá me lo está indicando, que hubo una translocación con el 19, que sería este. Acá tendríamos, por ejemplo, un síndrome que es el síndrome de Klinefelter, ¿sí? En donde aparecen, fíjense, todo esto está bien, pero dice 47, no dice 46. Quiere decir que hay un cromosoma que está de más. Y me está indicando el cromosoma XXY. Entonces 47XXY. Quiere decir que hay 2X. Y acá está. 1, 2X y hay un Y. Fíjense, es 47, quiere decir que no es 46, por lo tanto hay un cromosoma de más, que tiene que haber una trisomía. Me dice que es XY, que es un hombre, pero dice más 21. ¿Qué quiere decir? Que el cromosoma 21, que lo vamos a buscar, que estaría acá, este cromosoma, fíjense que está 1, 2, 3 veces. Entonces esto sería un síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Patau, donde el par 13 estaría 3 veces. Acá está. 1, 2, 3. Fíjense que todos los demás, ¿sí?, están dobles, no están triples. Esto sería el otro síndrome. Bien, acá tendríamos 45X0. Fíjense que en vez de 46 tendremos uno menos, que sería el sexual. Tendríamos que tener XY o XX, pero no tenemos un X solo. Es el síndrome de Turner-Turner. 46XX. Hay 46, es una mujer, pero hay una del en el cromosoma 16 en el brazo Q. Deleción, quiere decir que una parte se borró. En el 16, 14, 15, 16. Bien. Hay uno de los dos, va a tener que estar más chiquito que el otro. Si es triploidía, quiere decir que el juego completo está 3 veces. Fíjense, todo completo, todo. 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Triploidía. XXY, en este caso, 2 veces X y un Y. Este es otro ejemplo y con esto terminaríamos.